Pipiolos de 15 años, delante. Déjame hacerte poco. Claro que a mí me da igual, pero entre poco y mucho, ¿no? Bueno. Hola, soy Pepe Rubio. Que lo diga yo. Sí. Pues hola, pues soy Pepe Rubio. Hola, soy Pepe Rubio, este es mi arte. Arte. Ahora va en serio. Hola, soy Pepe Rubio, este es mi arte. ¿Para qué pintas? Pues es una necesidad. Realmente me reconozco desde pequeñito haciéndolo y toda mi vida profesional ha ido en torno al dibujo y al final dije pues voy a dedicarme a hacer dibujo relleno de pintura y tal, y esto es lo que hago, pintar. Bueno. ¿Qué partes de tu cuerpo generalmente utilizas para pintar? ¿Siempre las manos o has pensado pintar con otras partes del cuerpo? Yo normalmente las manos, pero bueno, ya por hábito, porque alucino cuando vemos esas postales que pintan con la boca, con tal, bueno, me encantaría, pero vamos, de momento las manos. Pepe, ¿qué significa para ti el erotismo? Pues me parece que es lo más lúdico que tiene el comportamiento humano, ¿eh? Lo erótico, jugar con el sexo, con la necesidad sexual, tomársela desde ese punto de vista irónico, me parece un lujo y me parece que sana muchísimo, ¿eh? Es lo más sano que te puede pasar. ¿Qué tal tu yo niño? Mi yo niño ahora está retrocediendo todavía, yo creo que ando por los 15 años. Y estuve una época muy comprometido con el sistema productivo y envejecí. Pero en estos últimos 10 años yo creo que lo he conseguido sacar del laberinto en donde estaba inmerso. Ahora que has mencionado el laberinto, ya que has mencionado esa adolescencia, esa vuelta a la adolescencia de 15 años, eso quizás se ve un poco reflejado también en tu obra, porque hay mucho sexo, hay mucho deseo, ese despertar hacia la sexualidad, que creo que también forma parte mucho de ese descubrir, ¿no? en la etapa de la adolescencia. Pues sí, después de mucho investigar, de mucho leer, de hacer la reflexión esa racional, consigues conectar un poco con la víscera y te afloran todos los sentimientos que dejaste aparcados por la cultura, porque te dedicaste a trabajar, por no sé qué. Y te encuentras en esa edad quinceañera maravillosa en la que todo lo que es eso te interesa, te remueve y te da vida, ¿no? Entonces aproveché ese momento para plasmar esta historia que cuento, que es simplemente la justificación para pintar cuerpos humanos, que me encanta la figura humana. Yo escuché alguna vez en mi vida, de esas cosas que escuchas y se te quedan grabadas, que la vida hay que vivirla con vicio, comer con vicio, hacer deporte con vicio, hacer sexo con vicio. Entonces ya se te cae el mito eso de qué vicioso es este tío o esta tía, y lo tomas desde el otro punto de decir qué bien, qué vicioso soy, ¿sabes? Y te comprometes a... Entonces me interesó mucho la pornografía, he visto mucho cine pornográfico y me he ido quitando todos esos miedos y esos tabús del acercamiento al sexo, ¿no? No quiere decir que en la práctica yo todavía no sea un tipo tímido y aún reservado y que no tenga el ejercicio suelto de las sesiones de alcoba, pero sí la teoría esa represiva ya está fuera, ¿no? Me he reeducado en un sexo abierto, divertido y que creo que es lo más sano que le puede pasar al humano, ¿no? ¿Con qué está comprometido Pepe? Con la cultura y con el arte y desde luego con la libertad de expresión en ambas, ¿eh? No me interesan los guetos ni las reivindicaciones absurdas, me parece que tiene que hablarse de una cosa universal y sin mucho drama. Me interesa todo lo lúdico y lo positivo y sobre todo divertirme y divertir al que lo ve. No, el aburrimiento me parece un horror en la vida. ¿Qué sientes, Pepe, cuando dibujas y luego cuando pintas? ¿Qué sientes? Pues un placer inmenso de primero la búsqueda, luego cuando lo has conseguido la satisfacción y el recreo, ¿no? Y hay una respuesta entre la obra y yo.
yo transmito mi emoción y luego la emoción que me devuelve la obra. O sea que realmente es una sesión de amor. ¿Te has excitado alguna vez con alguna de tus obras? Qué curiosa pregunta y qué respuesta tan buena te voy a dar. Me parece ensuciar, ¿eh? Tengo todavía esa cosa de acercamiento con mucho respeto, ¿no? Entonces me parece que es pecaminoso recrearme con ese vicio que te decía antes. Todavía lo hago, pero no consigo disfrutarlo de esa forma carnal. ¿Qué pensarías entonces de alguien que pueda sentir de pronto placer o algún tipo de excitación al ver tu obra? Sí, no, mucha gente que ha venido y lo ha visto me ha dicho que le ha removido incluso después. Bueno, envidia, porque yo soy incapaz de hacerlo, pero creo que es por prejuicio, ¿no? Es como una cosa religiosa, es como, no hagas esto que jodes el proyecto. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Que te castiga por pensar en esto. Es como una cosa de la religión, es la educación del pecado, ¿no? Como en mi templo sagrado no puedo hacerlo, pero envidio, y lo que más satisfacción me daría es saber que la gente es capaz hasta de hacerse un orgasmo con ella, ¿eh? O sea que no me... De hecho, yo veo mucho dinamismo en muchas de las obras que tú haces, porque las figuras generalmente están ejerciendo algún tipo de actividad, algún tipo de movimiento. Y eso lo refleja muy bien en los contornos de la figura, que los muslos son muy pronunciados, de pronto porque están en alguna posición que podría ser de pronto un poco contorsionismo, ¿no? Hace mucho ejercicio físico, Pepe, ¿ok? Qué sabio, eres un brujo, ¿eh? Viene precisamente de mi otro compromiso con el físico, ¿no? Yo desde muy joven he hecho deporte, ballet, y entonces inevitablemente donde hay un cuerpo atlético o educado físicamente, pues me fascina, ¿no? Entonces es como una proyección, ¿no?, mía en mis dibujos. Hay esa cosa de ritmo y de voluptuosidad, ¿eh? Hedonismo, parece. Hedonismo. ¿Qué significa hedonismo? Hedonismo, pues es el culto al cuerpo, ¿no? Es sentirte bello, armónico, o si no bello y armónico en el sentido clásico y respondiendo a unos cánones, satisfecho de ti mismo, de lo que tienes, de cómo eres, de cómo te manifiestas y cómo participas físicamente en el entorno. Eso me parece que como animal es fundamental para ir por aquí. ¿Qué parte más te gusta del cuerpo femenino? La entrepierna, el entremuslo. Digamos que directamente... Los muslos. Los muslos, como se dice en murciano. Y de la mujer, aparte de los muslos, también mucho el pecho. Me fascina el pecho. ¿Por las curvas? Sí, es algo sensual, irresistible, ¿no? Esa cosa tersa, la respuesta de cambio de textura a la caricia, no sé, es una cosa mórbida, de tacto, ¿eh? O sea que me encanta. Me has comentado que desde hace 10 años es que vas realizando este tipo de obra. ¿Estás redescubriendo el sexo a raíz de estos últimos 10 años? ¿Parte de tu vida pasada tiene que ver con esta nueva etapa de obra pictórica en la que se refleja tanto el sexo? No lo sé porque no lo tengo estudiado. Indudablemente mis experiencias sexuales seguramente están aquí, pero no las reconozco. Me dejo llevar por el guión y la necesidad de lo que estoy pintando, siempre por la emoción, ¿eh? Estoy educado en la cosa del noviazgo, o sea que antes del sexo yo necesito un conocimiento, una apreciación y luego aparte el sexo, ¿no? Entonces en mi obra también hay un tema que está más o menos oculto de relación humana, ¿eh?, o relación amorosa, en donde aparece el sexo indudablemente. Me parece una tontería esconder el sexo en las relaciones humanas. Me parece que al final o al principio o en medio siempre está. O sea que no entiendo por qué se ha de separar el sexo cuando es una cosa tan fundamental. Pinto en calzoncillos y además que son como de mi abuelo y tal. Y me da mucho morbo porque como son una forma ancestral
no tiene nada que ver con los diseños de última hora. Bueno, me evocan figuras clásicas griegas, pero sí, me gusta, pinto mucho solamente con ropa interior, vamos, con el slip, pero en este caso es canzoncillo porque son gordos, de felpa, que los corto las patas, les retuerzo los cuellos hacia abajo, producen unas, bueno, es una, sí, ¿cómo sabes todo esto? ¿Cómo lo has visto? Qué bárbaro. Algunas de las obras que veo representan, con mucha frecuencia representan la forma fálica en una forma curvada y quizás en espacio como de relajación, ¿no? ¿Tiene algún significado? De la forma fálica, a mí me parece que la interpretación que tengo de los dos personajes, como son Minotauro y Teseo que representa de alguna forma el femenino de lo masculino, la parte más liberada del femenino, la manifestada, más que en Minotauro, que está más en esa cosa equilibrada del espíritu místico y que no tiene esa afectación. Sin embargo, Teseo tiene una cosa entregada, seductora, y esa a mí me parece que es redonda, ¿no? Voluble. Entonces su sexo es curvado, dulce, tapado, hay una cosa ahí más sensible, y el falo, que representa la virilidad en este aspecto más manifiesta de Minotauro, es mucho más animal, es como la de un toro, la de un caballo, es más destapado, es más descarado, es más recto, es más duro, es otra cosa. Hablan de la feminidad y de la masculinidad, entendida desde mi punto de vista en líneas, la línea curva y la línea recta. Yo me encerré y no he querido saber nada de nadie, ni de opiniones, no he enseñado la pintura a nadie hasta ahora el proceso, porque no quería de alguna forma ni una sonrisa, ni un gesto, ni una crítica que me influyeran, sino hacer lo que me daba la gana, ¿no? Divertirme con lo que yo soy y lo que yo siento. Y ahora creo que lo tengo bastante ya arraigado, y lo que voy a tratar es de seguir, aunque manifestándola al público y tal, pues conservar esa seguridad en hacer lo que yo quiero, ¿no? Que lo que yo quiero normalmente es lo que yo siento, y lo que yo siento viene en cada época por las circunstancias o por la evolución o por la destrucción de la trayectoria que llevo, acaba en ser otra cosa, seguramente con otros signos, ¿no? Entonces lo que me va interesando mucho es descubrir los signos de cada época y emocionarme con los distintos signos de cada época y recorrer la historia de mi pintura, ¿no? El motivo de la exposición era figura humana dentro de un laberinto. Un laberinto para mí fue un cuadrado. Si observan, los cuadros no son rectángulos, son todos cuadrados, de distintos tamaños, pero son tanto por tanto, o sea, son cuadrados absolutamente, y representan el espacio laberíntico. Y dentro de ese espacio laberíntico nunca verás, o casi nunca, figuras altas, ¿no? Siempre están encogidas, porque están en la asfixia de habitaciones pequeñas que representan esa asfixia de un encierro, y ahí es donde elaboran de alguna forma sus movimientos y desarrollan su vida, y cuento la historia, pero siempre sometida a las 4 dimensiones pequeñas, en donde se supone que ni se pueden levantar, que andan arrastrándose. Esa fue la sensación que yo me propuse mantener durante toda la obra, para que fuese, a excepción de los primeros bocetos que están de pie, porque no llegué a esta conclusión hasta más tarde, ¿no? Lo primero que aparecieron fueron 2 personajes, Minotauro y Teseo, el encuentro, la salsa, y ahí me reí simplemente con el acercamiento y la humanidad que desprendían y la emoción. Pero luego ya, cuando dije, bueno, sitúalos en su espacio, que es el laberinto, y cuenta la historia, entonces ya el espacio apareció en el cuadrado, y en ese cuadrado, que aparte hacía referencia a toda la mitología griega, y es una figura absolutamente griega, geométrica, ya dentro de ella es cuando empecé a evolucionar con esas formas asfixiantes, ¿no? ¿Con quién te identificas más, con Teseo o con Minotauro? Son como un yin yang para ti, ¿no? Eso es. Yo soy muy dual también, y muy ambiguo. Entonces yo creo que
Teseo tiene muchas cosas mías y Minotauro tiene cosas. Quiero decir que yo soy Minotauro y Teseo a la vez. ¿Qué odias a Teseo y qué odias a Minotauro? De Teseo, ¿qué odio? De Minotauro odio la pasividad, el disimulo, la frialdad, el no tener protagonismo, el dejarse hacer, ¿no? La seducción abandonada. Y de Teseo odio justo la provocación, el acercamiento, el ser tan... en manifestarse sin pudor ante la búsqueda de lo sexual y de lo sensual. O sea, justo odio de las dos posturas extremas. En toda la vida, en mi comportamiento, me he manifestado más como Minotauro. He tenido la seguridad de tal, entonces he puesto el producto al servicio del conquistador o de la conquistadora, ¿no? Y nunca o raramente he ido yo detrás de la presa, ¿no? Y por eso odio yo esa postura y la denuncio en Minotauro. Y las veces que he sido seductor, odio el riesgo tan grande y la aventura tan grande que supone lanzarte y qué tal, porque como soy tan tímido, que te den un corte o cuando te lo han dado, te deja un sabor muy amargo, ¿no? Como artista desde pequeño yo tuve inclinación por el dibujo y tal, y vamos, esto no es... Ahora, el tema, digamos, yo ya llegó un momento con el diseño de moda y la decoración, y cuando estuve... que empezó la fotografía y yo ya no creía en la pintura, pensaba que estaba muerta y tal, pero bueno, tenía una asignatura pendiente. Yo he trabajado toda la vida como dibujante, me encanta la línea y dije, bueno, pues voy a dibujar y a pintar y lo que sea, no sé cómo se llama la técnica ahora de lo que estoy haciendo. Y lo que sí te puedo decir que el tema en sí me interesó mucho arrancar porque fui a Estambul, hice un trabajo allí de una decoración de un hotel, y en el mundo turco, que no me interesaba a mí para nada, pero que lo tuve que vivir durante 6 o 7 meses en distintas épocas, el observar cómo el mundo de los hombres, ¿no? Ese mundo entre ellos, de las peluquerías donde se hacen masajes, cómo van por las calles, la ignorancia hacia la mujer que está tan criticada y tan tal, pero que no la veo yo como tan mal en el aspecto de, no reivindico el machismo, pero sí ese mundo de ellos, ¿no? Me sorprendió mucho y además el acercamiento tan humano que tienen, y yo decía, joder, qué lástima haber nacido en Occidente con lo sensual que soy yo y lo táctil, y por culpa de que eso es de maricones me lo he tenido que perder y he tenido que comportarme con los tíos de una forma educada, distante, sin acaricias, sin la tal, como están estos tíos por aquí, que están... Y entonces eso me removió a hacer una historia entre hombres que bailan juntos, que se tocan, que juegan, incluso que aparte de jugar a fútbol y tal, hacen sexo, ¿por qué no? Y que llegan a enamorarse. ¿Hay cosas de que te arrepientes? Yo nunca, jamás. ¿Qué va? Me encanta lo que he hecho y además lo reivindico. Es que ni lo miro, es decir, lo hecho está, ¿no? Volver atrás para darte golpes de pecho me parece una tontería, no tiene solución. Asumirlo y aprender, si es que tienes que aprender algo de ello, y si lo tienes que volver a repetir, hacerlo. Yo no, me muevo bastante por instinto, no soy... No, aquí de arrepentimiento no hay nada, es de reivindicación en último caso, es de lo que se debe hacer, de lo que se debería hacer y de lo que hay que hacer. Frente a la sexualidad, ¿cómo tú crees que está plantada la sociedad actual? Pues, ¿cómo se llama? Es falsa, ¿no? Es la doble moral, es el morbo del tabú. Yo creo que no avanza no porque no tengan cultura ni conocimiento, sino porque les interesa mucho más el morbazo que les da estar en lo oculto que salir a hacerle. Yo creo que se le quita ahora mismo a la sociedad la parte esta de represión y no es capaz de ser feliz sexualmente.
Pues lo que estoy haciendo, pintar, es pintar o crear. Yo creo mucho en la filosofía de la arquitectura, que está basada en crear, vivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, observo la naturaleza y aunque luego veo que brota de nuevo, que crea, que tal, pero es muy destructiva, ¿no? Los huracanes, Entonces, creo más en crear, vivir, en la filosofía de la arquitectura, como Tadao Ando decía, ¿no? Entonces, me parece que es interesantísimo crear, vivir, y en eso está el amor, no hay más, ¿no? Me encantaría que vieran la libertad de expresión para manifestarse como se es, descubrir lo que es uno, lo que has venido a hacer, y lo que has venido a hacer a esta vida es ser lo que eres, no lo que los demás quieren ni lo... Entonces, descubrir esa individualidad que está expresada en mis dos personajes, que es la de Minotauro con su encierro, su misticismo obligado y su espiritualidad, y la de Teseo con su mundo, su frivolidad, su alegría de vivir, su manifestación absolutamente opuesta a la del otro. Y en esas diferencias se encuentran, se atraen, se reconocen y bailan juntos, aman juntos, porque se completan y se complementan, ¿no? Entonces yo creo que con eso es suficiente, no hay más. Es una forma de vivir y de construir, que es lo diría Tando. Hola, soy Pepe Rubio, esto es Picantísimo. ¿Es picantísimo o picante? Hola, soy Pepe Rubio y esto es Picantísimo.